Salmo. Salmo número 90. El libro de Salmos, Salmo número 90, en la página 625. Y comienza así el Salmo 90. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hacelos pasar como avenida de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplacaste para con tus siervos. Sácianos presto de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años que vimos mal. Aparezca en tu siervo tu obra, y tu gloria sobre sus hijos, y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y ordena en nosotros las obras de nuestras manos. Las obras de nuestras manos confirman. Señor, bendiga la lectura de su santa palabra. Y al comenzar este salmo, vemos que nos dice, oración de Moisés, varón de Dios. Podemos decir que fue la última oración de Moisés antes de morir, bendiciendo a los hijos de Israel antes de su partida. Para aseverar esto, vamos a leer el Salmo Deuteronomio 33:1, y ahí encontramos Deuteronomio 33:1, dice, y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que murieses. Entonces acá vemos que nos dice, nos habla de estas palabras, que es la oración del Salmo 90. Y el Salmo 90 hay muchos temas para tratar, pero en esta tarde solamente vamos a tratar unas palabras nomás que encontramos en el verso 1, que nos habla de un refugio. Dice, Señor, tú nos has sido refugio. Podemos pensar, ¿no? Un refugio. En estos días el mundo tiene dos temas que trasciende, y uno de los temas es la pandemia. Y el otro de los temas, hace pocos días, fue el bombardeo a Israel.
cómo caían misiles sobre Israel. Y hemos visto cómo la gente se refugiaba. Y acá Moisés nos está hablando y nos está diciendo, tú nos has sido refugio. O sea que habla de generación en generación. Una oración que comienza así, comienza diciendo, Señor, tú eres mi refugio. Y en el mismo Deuteronomio que leímos, hay un texto que yo recuerdo de niño, en la casa de mi tía Magdalena, donde estaban mis antecesores. Había un abuelito, que no era mi abuelito, que era el papá de un primo hermano de mi papá, pero para mí era un abuelito. Y tenía este texto, Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Esa frase sola figuraba en el cuadro, en la pared. Y yo decía, ¿no? Cómo el Señor les decía al pueblo de Israel que debían escribirla y tenerlas en su vestidura, en todos lados debían tener escrita la palabra de Dios. Y yo recuerdo de niño ese cuadrito. El eterno Dios es tu refugio. Y vemos acá en una oración que Moisés nos habla y aparece tanto en Deuteronomio como en el Salmo 90 nos está hablando de refugio. Y podemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuándo vamos a un refugio? ¿Y qué es un refugio? Y como ya di el ejemplo de en estos días que hemos visto en las noticias, ¿no? Más ilustrativo que eso no hay, viendo a la gente correr, si estaba en su propia casa o si estaba en un lugar compartido o público, o si andaba por la calle, había distintos refugios, refugios individuales en cada casa, refugios compartidos, como podía ser en un shopping o en un garage, o público. Y eso nos habla, nos ilustra un poco en estos días del refugio. Y podemos simplemente sacar de que es un lugar de protección, una habitación con paredes, techos, puertas blindadas, y en ese refugio hay agua, comida, luz de emergencia, ventilación, comunicación, para pasar un día o varios días. No se sabe cuánto tiempo ha de durar el ataque, en el caso del pueblo de Israel, de sus enemigos. Y para eso, cuando uno ve las notas y les preguntan cómo son los refugios, porque nosotros acá en Argentina no estamos acostumbrados. El pueblo de Israel prácticamente toda su vida estuvo bajo combate, ataque de los enemigos. Y ahí le decían que habían diseñadores, los que construían las casas, ya diseñaban las casas, las ciudades, planificaban, eh, antes de construirla planificaban dónde iba a ir el refugio, qué orientación tenía que tener, por dónde se entraba, por dónde supuestamente vendrían los misiles. Y en base a esa información construían los refugios. Construyen, está en la ciudad en Israel, están las ciudades construidas con refugios. Y Moisés nos revela
Una de las características de Dios en Deuteronomio 33, 27 nos habla el eterno Dios. Después dice, el eterno Dios es tu refugio, pero dice, el eterno Dios. Moisés nos está hablando de una de las tantas características de Dios, que Él es eterno. Pero también nos habla no solamente del Padre, nos habla también del Hijo. En Isaías 9:6 nos dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y le llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá vemos esa característica por la cual Moisés comienza estas palabras de Dios, diciéndole eterno Dios. Y acá nos dice el Padre eterno. Y sabemos que Isaías 9:6 nos está hablando del Señor Jesús, porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, Dios planificó en la eternidad, antes de la creación, planificó todo. Así como hablábamos del refugio pueblo de Israel, Dios planificó en la eternidad también un refugio. Y planificó la creación de la tierra. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En San Juan 1:1 dice a 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vemos, Dios planificando. Luego hace al hombre, dice, hagamos, en Génesis. Está hablando de la Trinidad, hagamos, de hacer. Y Dios planificó también un refugio. Para eso vamos a leer en Colosenses, capítulo 1. El libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, el verso 12. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos de luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, en el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es ante de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Vemos acá que Dios planificó, y antes de hacer toda la creación, hacer todo, ya pensó en ese refugio que es el Señor Jesús. Y planificó también la salvación, planificó que iba a ser que iba a nacer, que iba a morir en la cruz, que iba a derramar su sangre y que nos iba a limpiar. Ahora este refugio es primero, así como hay refugios individuales en cada casa, y luego hay refugio para mucha gente, podemos decir en público, también pasa que el refugio primero es personal, el refugio espiritual.
La salvación es personal. No, si yo quiero que mi familia sea salva, primero tengo que salvarme yo. Tengo que darle el paso primero yo, para que después toda mi familia sea salva. Así dice el Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cántico de liberación me rodearás. Ahí está hablando, primero, tú eres mi refugio. Es algo personal, ese refugio. El refugio espiritual es personal. Después dice en Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Aquí está hablando también de ese refugio como una roca. Sabemos que la roca es Cristo. Está hablando de libertad. El único que nos puede libertar es Cristo. Está hablando de fortaleza, de confianza, de un escudo, de un cuerno, de salud. Ese es el refugio, Cristo. Después el refugio para todos los renacidos, ya cuando vamos siendo salvados uno por uno, viene el refugio para todos. Y es ahí donde dice el Salmo 91 que leímos, Señor, tú nos has sido refugio. Vemos que acá la palabra nos has está hablando de varios, pero primero tiene que ser personal. Ahora, ¿en qué tiempo eh, debemos ir al refugio? Sabemos que es en tiempo de cuando uno es atacado, es el tiempo de refugio. Y tenemos a Jeremías, por ejemplo, que nos habla en qué tiempo él era refugiado. Jeremías 16:19 dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío, en el tiempo de la aflicción. Y vemos acá, en tiempo de aflicción. Y podemos preguntarnos si ahora no estamos en tiempo de aflicción, si no debemos buscar ese refugio, porque estamos en un tiempo de aflicción. Y aflicción podemos decir no solamente en Necochea, en Argentina, y no solamente en Argentina, sino en toda América, no solamente América, Europa, Asia, todo el mundo. Es necesario buscar el refugio. En 2 Samuel 22:3 dice, Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me librarás de violencia. Bueno, ahora acá tenemos un tiempo de violencia. En el tiempo de violencia también era necesario buscar un refugio. Vemos que hay distintas situaciones en las cuales uno buscar ese refugio. Y Cristo es nuestro refugio, la piedra y roca de fortaleza, como dijimos, de nuestra alma. Por eso en el himno que nuestros hermanos cantaron y que nosotros seguimos, ahí hablaba de alma, cómo estaba el alma y que necesitaba refugiarse. ¿En qué condición está esa alma? ¿En qué condición te encuentras tú en estos momentos? El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El 6 dice, Él solamente es mi fuerte y mi salud. El 7 dice, del Salmo 62 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Vemos acá, es el único refugio que el hombre puede buscar y encontrar, que está a disposición. Solamente tiene que ir y refugiarse. Y en el verso 8 dice, en, habla un poco más, porque leímos que el tiempo en Jeremías era tiempo de aflicción,
en Samuel leímos que el tiempo de violencia, pero acá en el verso 8 del Salmo 62 nos habla de todo tiempo. Dice, esperad en él en todo tiempo. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. En estos momentos que vamos a orar, que derramemos nuestros corazones, que nos refugiemos en aquel que solamente puede darnos ese refugio, que nos puede dar esa protección, que nos puede dar esa esperanza, que es el Señor Jesús. Y sabemos que a través de Él podemos allegarnos al Padre. No hay otra forma de allegarnos a Dios. El hombre por sus fuerzas, por sus méritos, no puede allegarse a Dios el Padre. Pero Jesús nos reveló el Padre y nos reveló el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que en estos momentos, al orar, nos derramemos y que pidamos refugio. Señor, refúgiame. Y cada uno tiene motivo, por esto, por esto, por esto. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Y ahora vamos a pasar unos momentos de oración.